Yo nunca me había metido en problemas. Siempre fui de los que pagan el camión exacto, de los que recogen su basura en el cine, de los que dicen gracias y con permiso. Nunca tuve una bronca con la ley. Pero si algo me enseñó esta historia es que a veces no necesitas andar buscando el mal para que él te encuentre. Soy Luis, tengo 38 años y esto me pasó hace 2 años, cuando por fin pude mudarme solo, a un cuartito de azotea en la colonia Valle Gómez, al norte de la Ciudad de México. No era la gran cosa, un espacio de 5x5, con baño propio y un ventanal que daba a un patio lleno de tendederos. Para mí era suficiente. Apenas me acababa de separar y estaba tratando de rehacer mi vida con lo que tenía. Ya sabes, nuevo comienzo, nuevo trabajo, nueva cama. Ese fue el problema, la cama. Había juntado unos cuantos pesos de trabajos extra en la imprenta donde estaba de ayudante. Estaba cansado de dormir en un colchón inflable todo torcido, así que un día vi en Facebook un anuncio. Cama matrimonial ortopédica, seminueva, como nueva. Entregas gratis en Ciudad de México. Número de contacto por WhatsApp. El precio estaba ridículamente bajo, 1,500 pesos por el colchón y la base. Pensé que era alguien urgido de vender o que le urgía mudarse. Le escribí. Me contestaron de inmediato, todo rápido. Me pidieron la dirección, nombre completo, y me dijeron que al día siguiente por la mañana me lo dejaban. Les transferí la mitad para apartarlo. Me mandaron una ubicación con un punto de origen en el reclusorio Oriente, pero pensé que era un error, que alguien simplemente estaba revendiendo desde ahí. Me dijeron que el repartidor me lo dejaría, que no me preocupara. Y así fue. A las 10 de la mañana, un tipo en una camioneta sin placas llegó con el colchón envuelto en plástico y la base de madera medio maltratada. Me saludó rápido, sin verme a los ojos. Me ayudó a subir la cama, la acomodamos entre los dos y antes de irse me dijo: «Cuídese, joven, de verdad». No entendí a qué se refería. Le di los otros 750 pesos en efectivo y se fue sin más. Esa noche dormí como no lo había hecho en semanas. El colchón era firme, olía a limpio, o al menos a desinfectante fuerte. Pero en la madrugada, algo me despertó. No fue un ruido, fue una sensación, como si me hubieran tocado la espalda. Me incorporé de golpe. Silencio total. Revisé la puerta, la ventana, nada. Pensé que había sido un sueño raro. Me volví a acostar. Pero en la oscuridad, cuando puse la oreja sobre la almohada, escuché algo. Un clic, 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 muy suave, como si alguien estuviera golpeando madera con una uña. Encendí la lámpara y revisé toda la cama. Levanté el colchón, toqué la base. No había nada. Supuse que era mi cabeza. Dormí mal el resto de la noche. A los pocos días, empecé a notar cosas más raras. Me comenzaron a llegar mensajes por WhatsApp de números desconocidos. El primero fue simple. ¿Está bien la cama, compa? Pensé que era el mismo vendedor, pero al revisar el número no era el mismo del que me había contactado. Bloqueé. Al día siguiente otro mensaje, de otro número. ¿No le hace ruido el cabecero? Sí, le podemos mandar a alguien. Me puse incómodo. ¿Cómo sabían que había un ruido? Bloqueé de nuevo. Pensé que era alguna broma, pero los mensajes no paraban. Cada día uno diferente. Frases cortas, algunas como si fueran códigos. A las 3, sí o no. ¿El pájaro sigue dormido? Mismo colchón, nueva ruta. Ahí me di cuenta que me había metido en algo raro. Una noche, después del trabajo, regresé y noté que el colchón tenía una especie de rajadura muy delgada en la parte de abajo, como si alguien hubiera metido una navaja justo en el borde. Metí la mano por ahí con cuidado y saqué una bolsa pequeña, sellada con cinta canela. Dentro había un paquetito envuelto en papel aluminio y un sobre amarillo con 2 palabras escritas a mano: Ruta Nueva. Mi estómago se revolvió. Estaba claro que esa cama había sido usada para mover droga. La estaban usando como mula. Y yo, sin saberlo, la había puesto en el centro de mi casa. Tiré el sobre, pero no supe qué hacer con la bolsa. La llevé al baño, la abrí con miedo y olí el contenido. Cocaína.
No soy experto, pero tampoco estúpido. Y entonces entendí los mensajes. La cama no solo era una cama, era una vía, una ruta, como decía el recado. Yo era el nuevo repartidor, o al menos eso pensaban. Quise regresarla, quise denunciar, pero sabía lo que pasaba si le quitabas mercancía a esa gente. Me fui directo a un hotel esa noche y dormí ahí. Dejé el celular apagado y no regresé a mi casa hasta que me convencí de que era seguro. Llamé a un compa que trabaja en el penal de Santa Marta y le conté lo que había pasado. Me preguntó cómo era la cama, de qué color, si tenía una etiqueta verde en la base. Le dije que sí, que tenía un sello como de almacén. Se quedó callado unos segundos, luego me dijo: esas camas las hacen en el taller de carpintería del reclusorio. Las venden desde dentro, con ruta incluida. Son para eso. Muebles con recado. Si ya la compraste, ya te tienen ubicado. Y si abriste la bolsa, ya estás en medio. Me sudaban las manos. Le pregunté qué podía hacer. Nada. Tirarla no sirve. Tienes que entregar algo. No necesariamente droga. A veces solo esperan el mensaje. Otras solo quieren confirmar que no abriste. Pero si no contestas, te buscan. Ahí me quebré. Ese mismo día me regresé al cuarto. Me armé de valor. Levanté el colchón y escribí un mensaje en una hoja. No sabía. Me deslindo. No toqué nada. No vuelvan a escribir. Lo metí en la misma bolsita y la puse exactamente donde la encontré. Dormí fuera otros 2 días. Cuando volví, la bolsa ya no estaba. Desde entonces, no me volvieron a mandar mensajes. Pero todas las noches me pregunto si, en alguna parte de la ciudad, otra persona como yo está durmiendo sobre un colchón igual, ignorando que hay un mensaje dentro, o algo peor. Porque esas camas siguen circulando. Porque allá adentro, en los penales, siguen haciendo muebles con rutas, con nombres, con mapas escondidos entre los resortes. Y no todos se libran. No sé cómo me dejaron ir. Tal vez fui afortunado. Tal vez ya sirvieron para lo que necesitaban. Solo sé que desde entonces duermo en un colchón inflable otra vez y que no pienso volver a comprar muebles por redes sociales, ni por todo el oro del mundo. Me llamo Alan. Hace unos años estuve en prisión, no por algo grave, según yo. Me agarraron con una mochila con celulares robados, aunque no todos eran míos. La sentencia fue de 5 años, pero con buena conducta salí antes. Eso no importa tanto como lo que viví adentro. Hay cosas que uno nunca olvida. Y de todas las humillaciones que cargué, los cateos fueron lo peor. Los que no han pisado una cárcel creen que lo más difícil es convivir con asesinos o dormir con el miedo de que alguien te pique por la espalda. Pero no. Lo más difícil es que te quiten la dignidad un poquito cada día, y nadie lo hace mejor que los custodios, especialmente durante los cateos. El primero me agarró por sorpresa. Tenía apenas 4 días en el módulo 4 del penal de Barrientos, allá por Tlalnepantla. Era un pabellón viejo, con olor a orines y concreto húmedo, lleno de cucarachas que no respetaban horarios. Mi celda era para 2, pero dormíamos 4. Había aprendido rápido a no preguntar nada, no mirar directo a nadie y nunca agarrar la comida del plato del otro, aunque pareciera abandonado. Ese día eran como las 7 de la mañana. Todavía no daban el desayuno. Escuchamos los pasos, el arrastre de botas, los gritos. «¡Todos al patio, ahora!», gritó uno con la voz desgarrada. El portón de nuestro pasillo se abrió con violencia. 3 custodios entraron con sus chalecos negros, bastones de acero y esas lámparas que usan para mirar a los ojos y al fondo del alma. «¡Todos al patio, en calzones!», ordenó uno. Pensé que era broma. Miré a mi compañero de celda, un tipo moreno y tatuado que todos llamaban el Brian. Él ya se estaba bajando el pantalón como si fuera lo más normal del mundo. «¿Qué chingados haces?», le dije bajito. «Hazme caso, Alan. No preguntes. Hazlo ya». Me bajé los pantalones, me quité la playera y salí al pasillo con los demás. Todos en calzones. Algunos llevaban solo truzas raídas, otros boxers rotos. Yo traía unos que decían Calvin Klein, aunque eran piratas del tianguis.
Sentí la mirada de todos. Era imposible no ver al que tenías junto, tan vulnerable como tú. Cuerpos flacos, barrigas, moretones viejos, cicatrices. Éramos un desfile grotesco rumbo al patio. Ahí nos formaron en filas, hombro con hombro, el piso helado, los gritos en el aire. Manos en la nuca, piernas abiertas. Y entonces empezó el cateo. Uno por uno nos fueron sacando. Tú, sígueme. Caminábamos descalzos por los pasillos hasta una celda vacía que usaban como área de revisión. Adentro había 2 custodios y una lámpara portátil. Te hacían pararte al centro, completamente desnudo. Luego empezaban con la rutina. Primero revisaban la boca, la lengua, luego las orejas, los dedos. Después te pedían que levantaras los testículos, que te agacharas. Y entonces la parte que más odio recordar, te pedían que te abrieras las nalgas y tosieras. Más fuerte, cabrón. ¿Tienes algo ahí escondido? Era una mezcla de burla y poder. Lo hacían lento, como disfrutando. Algunos te escupían comentarios. Te ves bien flaquito, ¿eh? ¿Y ese tatuaje? ¿Lo tienes hasta allá abajo? Unos días, si el custodio andaba de malas, te cacheaba con fuerza, te jalaba el cabello, te empujaba la cara contra la pared. Pero lo peor no era eso. Era el momento en que sabías que no podías hacer nada, ni hablar, ni moverte. Si hacías el intento de cubrirte, de voltear, te rompían la madre. Era parte del protocolo. Regresabas al patio sintiéndote sucio, como si te hubieran escupido por dentro. Te volvías a formar, y veías a los demás, todos con la misma mirada, vacía, callada, ida. Lo más jodido es que no era una vez, ni 2. En el año que estuve, nos catearon fácil unas 20 veces, a veces a medianoche. Te despertaban con gritos y patadas en la reja. Cateo sorpresa, perros, arriba todos. Uno tenía que salir como estuviera. En invierno, con el piso mojado y los pies congelados. Una vez un interno se resbaló en la bajada de las escaleras, se partió la nariz. Lo dejaron sangrando sin más. Otro día, uno traía calentura. Se desmayó mientras lo obligaban a abrirse en la celda de inspección. Lo revivieron a patadas. Y lo peor no eran las revisiones físicas, era el trato. Era cómo te miraban como si fueras caca. Cómo te hablaban como si no valieras nada. Recuerdo que uno de los jefes, un tal Murillo, tenía la costumbre de pasarte junto a la oreja y decirte cosas como: «Ya le dijiste adiós a tu dignidad, Alan». Ese nombre, Murillo, me quedó grabado, no solo por lo que hacía durante los cateos, también porque, según decían, era él quien decidía cuándo tocarles más seguido a ciertos internos, a los que hacían ruido, a los que se quejaban o a los que simplemente les caían mal. Una especie de castigo invisible, más revisiones, más desnudos, más humillación. A mí me tocó varias veces. Creo que porque una vez hablé con una licenciada de Derechos Humanos que vino de visita. Me atreví a decirle que los custodios nos trataban peor que animales. A los 2 días, cateo especial. A los 4, otro. En uno de esos, Murillo me miró directo a los ojos mientras me hacía toser con los dedos en la boca. Eso te pasa por hablar de más. Me dieron ganas de gritar, de morder, de correr, pero no hice nada. Solo apreté los dientes. Lo que más dolía era que no podías contarlo sin que sonara exagerado. Nadie te creía. Decían que era parte del sistema, que si no traías nada escondido, no debías preocuparte, pero no entendían. No se trataba de lo que escondías, se trataba de lo que te quitaban, el pudor, la confianza, el sentido de que tu cuerpo era tuyo. Recuerdo a un chavito de apenas 20 años. Le decían el Sebas. En uno de los cateos le encontraron una hoja de rasurar escondida en la suela del zapato. Lo usaba para cortarse las piernas por ansiedad, no para pelear. Aún así, Murillo le hizo un cateo especial. Lo sacaron aparte. Nunca supe qué le hicieron exactamente, pero cuando regresó, tenía los ojos vidriosos, la voz quebrada. Esa noche se colgó con una cobija amarrada al tubo del baño. No dijeron nada. Una baja más, murmuraron algunos. Y el siguiente día, cateo sorpresa, para prevenir incidentes.
Cuando salí, lo primero que hice fue meterme a bañar. Me tallé con una fibra hasta dejarme rojas las piernas. Pero la sensación no se fue, no se ha ido. A veces sueño que estoy de nuevo ahí, parado en el cuarto blanco, mientras Murillo me observa con esa sonrisa torcida. Me despierto sudando, aunque ya no esté ahí. Nunca me violaron, nunca me golpearon salvajemente. Pero cada cateo era una especie de abuso chiquito, invisible, pero constante. Una forma de enseñarte que ahí no eres persona, que eres un cuerpo sin dueño, una sombra que se forma y se disuelve entre otras. Hoy, cuando paso cerca de una patrulla o un retén, siento que mi piel se pone tensa, como si esperara que alguien me gritara: «Desnúdate, abre las piernas». Y lo más triste es que por un segundo estoy listo para obedecer, porque así de profundo te rompen, porque hay prisiones que uno no deja al salir, se quedan adentro, en la mente, y ahí siguen, cateándote. Yo no estaba ahí por gusto, y tampoco porque fuera un criminal. Era custodio en el penal de Topo Chico, o lo que quedaba de él. Sí, ese penal de Monterrey que según muchos ya no operaba, pero que en realidad había sido adaptado como centro de detención temporal para internos federales en tránsito. Un secreto mal guardado que solo conocíamos quienes estábamos ahí en los turnos de noche. Eran poco más de las 11 cuando pasó el apagón. Y cuando digo apagón, no me refiero a que se fue la luz del penal o que fallaron los generadores. Cayó la electricidad en toda la colonia y con ella la poca señal de radio que teníamos, las comunicaciones externas, el alumbrado perimetral y, lo más grave, los candados eléctricos de varias puertas. 7 horas, 7 malditas horas sin poder ver bien, sin contacto con el exterior y rodeados de reos con muchos más motivos para odiarte que para ayudarte. Esa noche mi compañero era el Güero Mendoza, un tipo moreno a pesar del apodo, con cara de que todo le daba igual, pero que tenía 11 años sobreviviendo en este trabajo. Yo apenas iba para 3. No sé si fue suerte o castigo que nos dejaran juntos en el edificio D, el más antiguo, con techos de lámina y un pasillo central que siempre apestaba a orines, comida rancia y humedad. Llevábamos el control de unas 24 celdas, más de 100 internos distribuidos en ese edificio. No eran asesinos, en su mayoría, drogas, robos, pandilleros de bajo perfil, pero aún así, la tensión siempre flotaba en el aire. El corte de luz fue tan abrupto que por un segundo pensé que se había fundido la lámpara de nuestra caseta. Luego, el ventilador se detuvo y al mismo tiempo escuché el chirrido metálico de los candados liberándose. Silencio. Ese tipo de silencio que te aprieta el pecho. ¿Fue general?, pregunté, pero Mendoza ya estaba en la puerta con su linterna. La encendió. No servía, ni la suya ni la mía. Solo los radios emitieron un chasquido como si intentaran agarrar señal. Luego, nada. «Se jodió todo», dijo él. «Vamos con los de Torre». Pero los de Torre tampoco contestaban. Tardamos como 10 minutos en darnos cuenta de lo peor. Las puertas del módulo se habían desbloqueado. La del pasillo principal todavía tenía seguro mecánico, pero el sonido de algunos cerrojos cediendo a lo lejos, de bisagras oxidándose al abrir, fue lo más parecido a un reloj de arena volteado. Se oía a los internos hablar, primero en voz baja, luego más fuerte. Risas, voces de alerta. «¡Apagón, cabrón! ¡Se fue la luz! ¡Ey! ¡Ya no hay cámaras! Esta madre se abrió sola». Mendoza se me quedó viendo. En sus ojos no vi miedo. Vi la misma resignación que he visto en padres cuando su hijo se cae y sangra. Sabían que iba a pasar, solo no querían que fuera esa noche. «No te separes de mí», me dijo. «Nada de héroes, cabrón». Sacó su bastón telescópico. Yo hice lo mismo. No teníamos armas de fuego. Estaban bajo llave en el módulo de control, y para llegar ahí había que cruzar 3 pasillos y una escalinata que, a esas alturas, ya estaba en penumbra. Avanzamos despacio, con los oídos atentos. Lo que más me sorprendió
No fue el caos, fue la organización. Varios internos ya estaban bloqueando con cobijas las mirillas de las celdas. Otros forzaban puertas con tubos sacados de las regaderas. No era un motín, al menos no en ese instante. Era algo peor, una oportunidad. Un interno nos vio pasar. Lo conocíamos como el Chaparro, aunque medía como 1,80 m. Estaba recluido por robo a transporte. No dijo nada, solo se quedó mirándonos, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. No se metan y no pasa nada, nos dijo. No supimos si era amenaza o advertencia. Llegamos a la sala de monitoreo sin contratiempos visibles. El generador auxiliar funcionaba a medias, lo justo para mantener una línea de luces de emergencia encendidas. La consola estaba sin corriente. Nada funcionaba. Lo peor fue ver al oficial Reyes en el suelo, inconsciente. Tenía un golpe en la cabeza. No sabíamos si lo atacaron los internos o si se cayó cuando fue el corte. Mendoza revisó su pulso, vivo, pero sin reacción. Al fondo, una pantalla chispeaba. Apenas un cuadro de video funcionaba. Mostraba el módulo E, el que tenía a los internos de alta seguridad. Se veía una sombra moviéndose, luego otra. La imagen se cortó. «Tenemos que encerrarnos», dije. Mendoza negó con la cabeza. «Si nos encerramos, no sabemos cuándo vienen. Si nos quedamos aquí, somos blanco fácil». Entonces, me miró con esa cara de «hay que hacer algo aunque sea una pendejada», y dijo: «Vamos por el candado del acceso general. Si logramos asegurar el portón, tal vez podemos contenerlos». Lo que siguió fue una caminata de 30 metros que se sintieron como 3 kilómetros. En algún momento escuchamos un grito, corto, agudo. No era de pelea, era un grito de susto. Eso me puso peor. Pasamos por el módulo B y ahí fue cuando los vimos. Un grupo de 6 internos estaba saqueando la bodega. Tenían cobijas, garrafones, incluso una caja con medicamentos. Uno de ellos volteó y se quedó paralizado al vernos. «Ya valieron madre», gritó. Corrieron hacia nosotros. Mendoza me empujó contra la pared y alzó su bastón. No era la primera vez que me metía en una pelea ahí, pero sí fue la primera vez que deseé no haber venido a trabajar. El primer golpe me dio en el hombro. Sentí cómo el hueso vibró. Logré pegarle con el bastón al tipo que me empujó, directo en la mandíbula. Cayó. Mendoza forcejeaba con 2 más. Yo retrocedí hasta el muro y golpeé a otro en la pierna. Gritó. Mendoza le metió un codazo al que lo tenía por el cuello y lo tiró. El resto corrió. Me temblaban las manos, pero estábamos vivos. 1 hora después, logramos reforzar la entrada principal con una viga de acero y una cadena que encontramos en el cuarto de limpieza. Afuera, los ruidos continuaban. Golpes de metal contra concreto, voces, cánticos, alguien rezaba. En algún momento, un oficial tocó la puerta. Era Escobedo, de la Torre 1. Había bajado cuando vio que no respondíamos por radio. Tenía una lámpara de baterías gruesas, de las viejas. Bendita tecnología antigua. Con su ayuda, revisamos los módulos. Algunos internos seguían en sus celdas, sin moverse. Otros habían aprovechado el apagón para pasar contrabando, romper candados o vengarse de deudas pendientes. Hubo un muerto en el módulo F, un interno golpeado hasta quedar irreconocible. Nadie decía haberlo visto. Las horas siguientes fueron de resistencia. Aguantar, no dormir, esperar. A las 6:48 de la mañana, la electricidad regresó. No con una explosión de luz, sino como un susurro. Primero los ventiladores, luego las luces de emergencia, después los altavoces, y con ellos la esperanza de que ese infierno tenía salida. Vinieron refuerzos, gente del ejército, médicos, psicólogos. Se dijo que fue una falla en la red eléctrica de la zona. Nadie explicó por qué no funcionaron los generadores, por qué las cerraduras se abrieron, por qué los radios estaban muertos. Yo no pregunté. Solo entregué mi uniforme 2 días después. No porque fuera cobarde, sino porque ya no confiaba en los sistemas.
no en las rejas, ni en las cámaras, ni en los candados automáticos. Aprendí que en un apagón, lo único que te puede salvar no es la autoridad, ni la tecnología. Es que los que están contigo no quieran verte muerto. Desde entonces, no duermo bien cuando llueve, mucho menos si se va la luz. Me llamo Carlos y fui cocinero durante casi 3 años en el penal de Puente Grande, allá por Jalisco. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien y comparado con lo que había en el pueblo, era de lo mejor que podía aspirar. Además, te daban seguro y podías salir temprano si no había revisión. Nunca pensé que lo que se cocinaba ahí adentro fuera a perseguirme tanto tiempo. Yo no entré por compadrazgo ni por necesidad extrema. Entré porque creí que iba a ser un trabajo como cualquier otro. Me llamaron por una recomendación de un primo que trabajaba en custodias y al mes ya estaba uniformado, con charolas de acero inoxidable en las manos y un delantal blanco manchado de caldo y grasa de cerdo. El primer mes fue tranquilo. Cocinábamos para los internos de baja peligrosidad. La comida era la típica de institución pública: arroz pastoso, sopa de pasta recalentada, frijoles sin sal y guisos de soya que pretendían parecerse a la carne. Nada del otro mundo. Lo que sí noté desde el principio fue que había otro nivel de cocina, uno más elevado, que no todos conocían. Ese nivel era el que se preparaba para los módulos especiales, no para los custodios ni para los jefes de turno, no. Era para ciertos internos de peso, ya me entiendes. Gente que movía dinero, que tenía contactos, que mandaba más dentro que los propios directores. La cocina para ellos estaba en una pequeña sección cerrada, con llave, que los de intendencia llamaban la pecera. Solo unos cuantos entraban ahí. Yo no era uno de ellos, al menos no al principio. Un lunes por la mañana, mientras pelaba zanahorias, me llamó el jefe de cocina, un tipo flaco, de rostro chupado y manos nerviosas, que le decían el Gavilán. No era su nombre real, pero nadie lo llamaba de otra forma. ¿Tú eres Carlos, el nuevo?, me preguntó sin verme a los ojos. Sí. ¿Has trabajado con carne fresca? Pero carne buena, no esa mierda congelada que dan para los módulos generales. Sí, he trabajado en carnicerías por... Me miró de reojo y asintió despacio. Te quiero mañana en la pecera, a las 5. No llegues tarde. No pregunté nada. En la cárcel, las preguntas se pagan caro. A las 5 en punto del día siguiente, entré a la pecera. El ambiente ahí era distinto. Más limpio, más silencioso, con un aroma que no se parecía al de la cocina general. Ahí usaban especias, aceites de oliva, cortes de carne reales, todo etiquetado, con bolsas al vacío y sellos de proveedores que nunca había visto. Eran productos que no tenían por qué estar ahí. Trabajé ese día preparando cortes de rib eye, ensaladas con vinagreta de arándano y pan artesanal que llegaba cada 3 días desde una panadería de San Pedro Tlaquepaque. Me sentí en un restaurante caro, pero con un sabor amargo, porque sabía que todo eso no estaba ahí por casualidad. Y no era para los empleados. Los platillos salían en charolas negras, con compartimentos, nada de las bandejas metálicas comunes. Las recogía un custodio con guantes quirúrgicos y cubrebocas, sin hablar, sin mirar, y se las llevaba directo a los módulos especiales. Así fue durante varias semanas, hasta que llegó el cambio. Una noche, el Gavilán me llamó aparte. Ya era tarde, casi las 9. Estábamos cerrando y lavando los últimos trastes. Mañana vas a preparar lo mismo, me dijo, pero esta vez el guiso lleva un extra. Se acercó y sacó una pequeña bolsita de su bata. Dentro, un polvo color beige, casi blanco, sin olor aparente. Esto se lo vas a echar solo a una de las charolas, a la del interno 248. No dije nada, me quedé viendo la bolsita. ¿Y qué es?, me atreví a preguntar. El Gavilán se me quedó viendo como si fuera un idiota. ¿Te interesa saber? Negué con la cabeza. Lo último que quería era involucrarme más de la cuenta. Entonces hazlo bien.
solo en la charola marcada con cinta roja, y ni una palabra. Esa noche no dormí. El siguiente día preparé el menú como siempre: filete con salsa de mostaza antigua, puré de papa con trufa y flan casero, como si los reos fueran críticos gastronómicos. En la mesa auxiliar estaban las charolas listas, numeradas, y una tenía un pedazo de cinta roja en la esquina. Cuando serví la carne, sentí que las manos me temblaban. Tomé la bolsita, abrí con cuidado y espolvoreé el contenido sobre la salsa del filete. Lo mezclé bien, tratando de no pensar en qué estaba haciendo. Tapé la charola y la coloqué con las demás. El custodio llegó como siempre, sin hablar, se llevó las bandejas y desapareció por la puerta trasera. Esa noche tampoco dormí. A la mañana siguiente, escuché el rumor en los pasillos. Un interno había sido trasladado de urgencia a la enfermería. Tenía vómito, mareo, visión borrosa y sangrado de nariz. Decían que se lo llevaron al hospital bajo custodia y que no había resistido el traslado, que se había muerto en el camino. No dijeron el nombre, no dijeron el módulo, pero yo sabía exactamente quién era. Volteé a ver al gavilán, que pelaba cebollas con la tranquilidad de siempre. ¿Qué fue eso que le puse?, le pregunté en voz baja. Me ignoró. Después solo dijo: un mensaje. Las semanas siguientes fueron iguales. Cada 3 o 4 días, una charola con cinta roja. A veces el polvo era blanco, a veces un líquido transparente que me daban en un gotero. Otras, una cápsula que debía disolver en la salsa. Me convertí en un instrumento, en un asesino con cuchara de madera y delantal. Y lo peor es que no podía decir que no. Lo supe cuando quise renunciar. Fui con el administrador del penal, le dije que tenía problemas personales, que necesitaba dejar el trabajo. Me miró por encima de sus lentes y me pidió que esperara. 2 días después, me llegó un sobre a casa. Dentro, una foto de mi hija saliendo de la primaria. La había tomado alguien desde un coche. Se veía su mochila rosa, su uniforme con calcetas largas. No había nota, no hacía falta. Un día, uno de los cocineros generales me abordó en el vestidor. Dicen que tú eres de los que cocinan para los narcos, me dijo. Yo solo hago lo que me mandan, respondí. Sí, pero dicen que uno de los que envenenaron era de los suyos. Me quedé helado. ¿Cómo sabes eso? Me sonrió con esa expresión de: tú no sabes con quién estás jugando. Dicen que se viene venganza, que los de afuera ya saben lo que pasa aquí. Desde ese momento viví con el miedo metido hasta la garganta. Cada plato que probaba, cada bocado que comía, pensaba que podría ser el último. Revisaba mi comida como si fuera una bomba. Empecé a bajar de peso, a perder el sueño, a desconfiar hasta del agua del garrafón. La gota que derramó el vaso fue una madrugada en que me llamaron a la cocina a las 3. Tenemos una emergencia, me dijo el gavilán. Se necesita comida para una reunión urgente en el módulo de aislamiento. Esta noche, preparé lo que me dijeron: un arroz rojo, pollo en mole almendrado y gelatina de frutas. Había 2 charolas con cinta roja. ¿Por qué 2?, pregunté. El gavilán solo me miró y me dijo: a veces el mensaje tiene que ser más claro. Esa noche decidí que era la última. 2 días después, me fui sin decir nada. No entregué carta de renuncia, no pedí liquidación, no recogí mi última quincena. Me fui del estado, me cambié el nombre, corté todo contacto con conocidos del penal. Nunca me buscaron, o eso quiero pensar. A veces me despierto con el sonido del cucharón golpeando el fondo de la olla. Otras, con el olor de la carne asándose, ese aroma que antes me daba hambre y ahora me revuelve el estómago. Vivo en un pueblo pequeño, en el norte. Vendo tortas de pierna en un carrito frente a una preparatoria. Me preguntan por qué no pongo un local, por qué no contrato ayudantes. No saben que no dejo que nadie más toque mi comida, que no dejo que nadie se acerque a la plancha. No es que tema que me roben la receta, es que tengo miedo de volver a ser parte de ese menú especial. Soy Daniel, y si estás leyendo esto,
Solo te pido que no pienses que exagero. Ojalá fuera así. Ojalá pudiera decirte que todo fue una coincidencia, un malentendido, una mala racha. Pero no. Fue algo perfectamente calculado, premeditado, orquestado con una precisión escalofriante. Todo empezó una mañana de viernes en la Ciudad de México. Eran las 9:30 cuando sonó mi celular. Número desconocido. Contesté por pura inercia, sin sospechar lo que vendría después. ¿Daniel García?, dijo una voz masculina, seca, con un acento del norte. Sí, ¿quién habla? Te hablo del penal de Altamira, Tamaulipas. Tenemos secuestrado a tu hermano Santiago. No cuelgues o lo matamos. Casi solté el teléfono. Mi hermano, Santiago, sí. Trabajaba como repartidor en Uber Eats. Salía desde temprano, no tenía horarios fijos y siempre andaba de aquí para allá. Era perfectamente plausible que algo le hubiera pasado. El miedo me agarró de golpe, como si me hubieran echado agua helada en la espalda. ¿Qué quieren?, pregunté. La voz me temblaba. Tranquilo, no hagas nada estúpido. Tenemos gente afuera de tu casa. Ya vimos que saliste con camisa blanca y mochila negra. Si cuelgas, le metemos un tiro a tu carnal. Mi corazón se aceleró. El tipo sabía cómo iba vestido. ¿Cuánto quieren? No es tanto, compa. Somos gente razonable. Solo queremos cooperación y respeto. Si haces lo que te decimos, todo va a salir bien. ¿Estamos? No contesté. Sentí que el mundo se me venía encima. Desde el otro lado, el tipo alzó la voz. ¿Estamos, cabrón? Sí, estamos. Perfecto. Vas a ir al Oxxo más cercano. No le vas a decir nada a nadie. Vas a comprar fichas de recarga por 3,000 pesos. Telcel. Y vas a seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Si la cagas, te lo juro por mi madre que le reventamos la cabeza a tu hermano. La voz cambió. Sonaba genuinamente molesta. Me dominó el pánico. En ese momento no me cuestioné nada. No llamé a nadie. Ni siquiera marqué el número de mi hermano. No quería provocar nada. Salí de mi casa con el teléfono pegado a la oreja. Vivía en la colonia Doctores, en un departamento sobre la calle Doctor Vertis. El Oxxo estaba a 2 cuadras. En el trayecto me dieron otra orden. No hables con el cajero, nada de gestos raros. Solo pide lo que te vamos a decir. Y más te vale que no se te ocurra hacer tiempo. Entré al Oxxo. Me temblaban las manos. Compré las fichas como me lo dijeron. 3,000 pesos. Cuando salí, me dijeron que raspase los códigos y se los dictara. No lo estás haciendo tan mal, carnal, dijo la voz. Y mira, para que veas que no somos unos perros, te vamos a pasar a tu hermano. Escuché una voz al fondo. Sonaba lejana, como si viniera de un lugar cerrado. Lloraba. Supuestamente era mi hermano. Dani, no les digas nada. Por favor, haz lo que te pidan. Esa voz. No era exactamente igual, pero en ese momento, con la adrenalina al tope, la tomé por verdadera. ¿Ya viste? Aquí lo tenemos. Así que no la riegues. Ahí comenzó mi descenso. Durante las siguientes 5 horas me hicieron ir a 3 Oxxos distintos, uno en la Roma, otro en la Obrera y el último en la Doctores de nuevo. Compré fichas, transferencias electrónicas a cuentas de bancos que nunca había oído, depósitos en tiendas 7-Eleven. En total, entregué más de 40,000 pesos. Yo no tenía tanto efectivo. Tuve que vaciar mis 2 tarjetas, pedirle dinero prestado a mi mamá. Le dije que era para pagar una deuda del coche y hasta vendí mi viejo celular por Mercado Libre Express. La última instrucción fue que me encerrara en un hotel, uno barato, de esos de paso, por la calzada de Tlalpan. Me dijeron que no podía salir, que no podía colgar, que en la noche me liberarían a mi hermano. Apagué la luz, me senté en la cama, lloré, y cuando finalmente colgaron, una voz me dijo: «Ya cumpliste, te lo vamos a regresar. Buenas noches». Estuve encerrado en ese cuarto por 3 horas más, esperando. Pero nada pasó. No hubo llamadas, ni mensajes. En cuanto amaneció, llamé a mi mamá. No le dije nada al principio, solo pregunté por Santiago. «¿Cómo que dónde está? Se fue a trabajar desde temprano.
Me mandó mensaje hace rato. Dice que va a comer aquí conmigo más tarde. ¿Por qué? Se me cayó el alma. Mi hermano nunca estuvo secuestrado. Los audios, los datos, todo había sido actuado, todo planeado. Me di cuenta de que me acababan de vaciar. 40,000 pesos. Me habían hecho creer que lo vigilaban, que me seguían. Me aterrorizaron con la idea de perder a la persona que más quiero. Y todo desde un puto teléfono celular. Desde la cárcel. Me fui a casa. Estaba en shock. Vomité al entrar. No podía creerlo. Cuando Santiago llegó a mi casa, le conté todo. Se puso pálido. Me abrazó como si hubiera sido él el que casi muere. Lloramos los dos. Al día siguiente fui al Ministerio Público. Presenté una denuncia. Me trataron como si fuera un tonto. Me dijeron que eso pasa todos los días, que hay bandas enteras dentro de penales que hacen estas extorsiones. Me mostraron otras denuncias parecidas, algunas idénticas. La mayoría cuelga, joven. Por eso es importante saber cómo actúan. Pero usted cayó completito. La frase me dolió. No por burla, sino porque tenía razón. Caí completo. Y lo peor fue enterarme de cómo lo hicieron. Usan redes sociales, sacan números de teléfonos que están públicos o simplemente los marcan al azar. Después investigan en línea a quién pertenece. Si tienes tu nombre completo en Facebook, si hay una foto donde apareces con tu hermano, si tienes activada la ubicación, ya estás expuesto. Descargan bases de datos filtradas. Muchos de esos datos vienen de filtraciones de bancos, aseguradoras o empresas. El resto lo completan con llamadas y engaños. Desde el penal de Altamira, desde un teléfono celular. No me recuperé fácil. Durante semanas soñaba con voces en el teléfono. Tenía ataques de ansiedad cada vez que sonaba mi celular. Me aterraba contestar. Me costaba mirar a la gente en la calle. Sentía que cualquiera podía estar viéndome, siguiéndome. Tuve que vender cosas para pagar lo que debía. Cancelé todas mis tarjetas. Cerré redes sociales. Cambié de número. Empecé a usar un celular básico, sin apps. Me encerré en mi casa por semanas. No quería ver a nadie. Y lo peor fue enfrentar la vergüenza. Mi familia me apoyó, sí, pero cada que contaba lo que me pasó, sentía que todos pensaban, ¿cómo es posible que te la creíste? Y yo me hacía la misma pregunta. Pero la respuesta era simple. Cuando escuchas la voz de un ser querido llorando del otro lado del teléfono, no piensas, solo obedeces. Hoy, cada vez que suena un número desconocido, me tiemblan las manos. Y lo peor es que sé que no fui el único. No soy el primero, ni seré el último. Ellos siguen ahí, en la cárcel, con teléfonos celulares, tiempo de sobra y una libreta llena de nombres, números y miedos. Y lo único que necesitan para atraparte es que contestes. Me llamo Iván. Fui condenado a 30 años por secuestro, aunque mi participación nunca fue directa. Era chofer del jefe de la banda y testigo incómodo. No tuve otra salida más que callar y dejar que me tragara el sistema. Caí en el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. De entrada, me hicieron saber que adentro las reglas eran distintas. Todo lo que uno da por sentado allá afuera, dormir, comer, caminar sin mirar al suelo, allá adentro cuesta, literalmente. Los custodios nos entregaron como si fuéramos mercancía. El primer día, cuando entré al módulo 5, el que llaman los gallineros, un interno me miró de arriba abajo, hizo una seña con la mano a otro que estaba en una banca, y con eso ya sabía que me habían ubicado. No entendí mucho al principio, pero cuando cayó la noche, uno de ellos se acercó a mi celda. «Tú eres el nuevo, ¿no?», me dijo, sin levantar la voz. «Mira, aquí hay orden. Si quieres dormir tranquilo, te toca mocharte». Piso 30. No supe qué decirle. Me repitió. 30 diarios, carnal. 30 varos si quieres que no se metan contigo. ¿O qué? ¿Te la vas a jugar? 30 pesos por día. Suena ridículo, pero allá adentro es lo que vale tu seguridad mínima. No para estar bien, ni cómodo, solo para que no te rompan la madre mientras duermes. Y eso si tienes suerte. Ese fue mi primer cobro de piso.
Y fue solo el principio. En la cárcel, todo se administra como una empresa con diferentes departamentos. Están los que cobran piso, los que venden droga, los que controlan las visitas, los que rentan celulares y los que se encargan de meter miedo. Todos le responden a uno o dos internos que no salen nunca al patio, pero que controlan todo desde sus celdas. A esos no los tocan ni los custodios. Yo no tenía familia que me viniera a ver seguido, ni feria para estar pagando piso diario. Al principio pagué con lo poco que traía en la cuenta de tienda, pero cuando se acabó, comenzaron los problemas. Ya pasaron 3 días que no pagas, me dijo uno, un tipo moreno, con un tatuaje mal hecho de una santa muerte en el cuello. Si no te mochas mañana, ya sabes que toca. Esa noche no dormí. Me puse la cobija encima, no por el frío, sino para evitar que alguien me viera temblar. En la madrugada escuché cómo se armó una bronca en el pasillo de atrás. Los gritos, los golpes contra los barrotes, el rechinar de las literas. Alguien no pagó. Alguien que ya no iba a poder hacerlo nunca más. Al día siguiente hice lo que hacen muchos. Le llamé a mi jefa. Le pedí que me depositara 100 pesos y le inventé que era para comprar jabón y papel. Me lo creyó. Se lo depositó a un tal El Huicho, el que controlaba los cobros del módulo. Con eso me dejaron en paz otros 3 días. Así fue todo el primer mes. Los pagos se hacían por fichas o transferencias. Algunos hasta recibían depósitos por Mercado Pago a nombre de familiares afuera. A los que no podían, les tocaba pagar de otra forma, lavando ropa de otros internos, haciendo limpieza de los baños, una de las humillaciones más grandes, o, lo peor, prestando su cuerpo para que otros lo usaran. Así, crudo. Vi como un chavito de 18 años, que cayó por robar una moto, terminó caminando con la mirada en el suelo, mudo, después de que lo voltearon por no pagar. Nadie decía nada, nadie hacía nada, porque allá adentro el silencio es supervivencia. A los 3 meses de estar encerrado, me ofrecieron una salida. Mira, tú eres tranquilo, carnal, me dijo el mismo que me cobró la primera vez. Si quieres dejar de pagar piso, te puedes unir a los que lo cobran. Me reí, no de burla, sino de incredulidad. ¿Cobrar yo? No mames, si apenas si me defienden los tenis. No se trata de eso, nomás necesitas llevar la cuenta de los que pagan y de los que no. Te pasamos la lista y tú vas marcando. Si alguien se pone al pedo, ya otros se encargan. Tú solo anotas, es chambita fácil. Y de paso, te mochas con nosotros con lo que caiga. Mejor eso que andar mendigando para dormir tranquilo, ¿no? Lo pensé, durante días. No quería convertirme en lo que más odiaba, pero cuando vi que a un interno lo quemaron con agua hirviendo por una deuda de 20 pesos, entendí que allá adentro no había espacio para principios. Acepté. Me convertí en contador de piso. Me daban una libreta forrada de cinta negra. Tenía columnas con los nombres, celdas, apodos y montos diarios. Algunos pagaban 50, otros 100. Los de menos lana, 20. Había tarifas para todo. Los que tenían familiares afuera que les mandaban comida o que traían celulares, pagaban más. Era un sistema. Si alguien no pagaba 3 días, lo reportábamos. A los 5 días se le daba un susto, golpes. A los 7 días le tocaba la limpieza, encerrarlo en la regadera y dejarle caer agua helada toda la noche o meterle bolsas llenas de orines en la celda. Y si después de eso seguía sin pagar, bueno, nadie se quedaba sin pagar, nadie. Conforme pasaban los meses, me fui endureciendo. Perdí la cuenta de cuántas veces anoté un nombre en la lista de cobro urgente sin siquiera conocer al interno. Aprendí a leer las caras, a saber quién estaba quebrado y quién solo fingía. A veces nos llegaban instrucciones de arriba. El del B13 no va a pagar esta semana, lo cubre otro módulo. O el de la E27 no paga más, porque va a caer con nosotros. Todo eso era normal hasta que me tocó con Mario. Mario era callado, bajito, con cara de señor ya resignado. Nunca hablaba con nadie, solo leía. Llevaba 2 años pagando su piso sin falta y nunca le había hecho bronca a nadie. Pero una semana dejó de pagar.
Ya lleva 4 días sin mocharse, me dijo el Huicho. Está enfermo, apenas y se para. No importa, vas y le dices que o paga hoy o lo bajamos de la lista. Ya sabes qué significa eso. Fui a verlo. Estaba recostado, pálido. Me miró con los ojos hundidos. No tengo familia, me dejaron solo. No tengo ni papel, me dijo, con voz ronca. Me senté en su litera y saqué la libreta. Vi su nombre, Mario R. E507, cuota diaria, 50. No dije nada. Cerré la libreta, me levanté y esa noche anoté otra cosa en la hoja. Pago cubierto. Mario sigue vigente. Lo hice por lástima, por humanidad, por no sentirme una basura completa. A la siguiente semana lo cubrí de nuevo, luego otra vez, hasta que el Huicho se dio cuenta. ¿Estás cubriendo a Mario? Es que está enfermo, no tiene nada. No es nuestro problema. Aquí nadie se salva. Si tú lo cubres, es tu lana. Y si no pagas, va la cuenta contigo. Así fue como terminé pagando el piso de otro para no verlo destruido. Pero al final me cobraron igual. Me mandaron a una celda de castigo, una ranchita sin ventana, sin colchón, solo concreto y un bote de agua podrida. 3 días ahí, con los gritos de otros como yo, con la conciencia mordiéndome la espalda. Cuando salí, Mario ya no estaba. Me dijeron que lo habían transferido a otra cárcel. Otros dicen que lo encontraron colgado en el baño del módulo. No sé qué fue verdad. Lo único cierto es que desde ese día dejé la libreta. Le pedí al Huicho que me sacara del cobro, que me mandara a otra chamba. Terminé en la cocina, pelando papas, lavando botes, fregando pisos. Pero dormía tranquilo. Hoy ya salí. Cumplí 12 años con buena conducta. Estoy en la calle, pero todavía hay noches en que escucho el zumbido de las cámaras del módulo 5. Todavía me despierto sudando, creyendo que me van a cobrar otra vez. No hay libertad cuando la cárcel se te queda adentro. Nunca maté a nadie, pero fui cómplice de un sistema podrido. No por gusto, sino porque allá adentro no se trata de elegir, se trata de sobrevivir. Y en ese mundo, hasta el aire cuesta. Y lo mínimo que uno paga, siempre, es el piso. Me llamo Julián Ortega. Durante más de 10 años fui custodio penitenciario en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como el Altiplano. Sí, el mismo de donde se fugó el Chapo una vez. Aunque yo llegué después de ese escándalo, el eco de esa fuga aún flotaba en el aire como un mal olor imposible de limpiar. En esos pasillos grises, el tiempo no se mide en días, se mide en rutinas repetidas hasta que te vuelves parte del concreto. Y uno aprende a callar. Yo no era nuevo en este trabajo. Venía de otras cárceles más pequeñas en el estado de Hidalgo, pero lo del altiplano era otra cosa. Aquí no eran raterillos o pandilleros de esquina. Aquí teníamos a los tipos que hacían correr sangre desde los escritorios o desde las sillas de montar. Los invisibles para el país, pero omnipresentes en el miedo. Lo que voy a contar no lo van a encontrar en ningún informe. No hay grabaciones, no hay reportes oficiales, solo hay testimonios que nadie quiere escuchar y un silencio que aún me acompaña. El módulo de aislamiento 4C es, por diseño, un castigo. 23 horas al día encerrado en una celda sin ventanas, con una lámpara de luz blanca que jamás se apaga. 1 hora de patio, completamente solo, en un pasillo techado sin cielo, sin contacto con nadie, sin ruido, sin tiempo. Hay quienes dicen que eso es inhumano, y sí, lo es. Pero ahí, la humanidad está de sobra, se encierra para quebrar. No hay otra razón. A mí me tocaba cubrir ese módulo durante el turno nocturno, de 20 a 8. No había casi movimiento, salvo cuando algún interno necesitaba atención médica o se descontrolaba y había que entrar. Pero en aislamiento, eso rara vez pasaba. No hablaban, no gritaban, no lloraban, solo estaban. Uno de esos internos era Efraín Díaz, conocido como el fiscal. Nunca supe exactamente por qué le decían así,
pero se rumoraba que antes de caer preso había trabajado en la Procuraduría y que después se vendió a uno de los cárteles para desaparecer expedientes. Cuando lo atraparon, fue directo al aislamiento. Tenía ya más de 5 años ahí. Nadie sabía si por castigo legal o por venganza política. Lo que fuera, el tipo ya no era el mismo. Yo lo vi cada noche, desde la ventanilla reforzada de su celda, donde solo se alcanzaba a distinguir su silueta, encorvada, siempre sentada en la misma esquina. Durante los primeros meses que trabajé ahí, nunca dijo una palabra, ni un reclamo, ni una súplica, ni una grosería. Pero me miraba. Siempre que pasaba por su celda, sin importar la hora, él ya estaba mirándome, o mejor dicho, esperando, como si supiera a qué hora iba a pasar, como si lo esperara con ansias. La primera vez que me habló fue en octubre. Llovía esa noche y el agua se colaba por los ductos. Estaba haciendo mi ronda de rutina, anotando todo en el cuadernillo, cuando al pasar frente a su celda escuché: «¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, oficial?». Me detuve, no por miedo, sino por lo inusual. Me acerqué al vidrio blindado. Él estaba en su esquina como siempre, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Brillaban, no exagero, eran ojos que no parpadeaban. «¿Cómo dice?», le pregunté. «¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto?». «Vigilando, esperando». No supe qué responder. Me limité a decirle que debía seguir con mi ronda, pero esa noche y las siguientes me hablaba. A veces me hacía preguntas absurdas. ¿Qué día era? Si el presidente seguía siendo el mismo, si afuera aún existía la música. Y una vez me dijo: «¿Sabe cuál es el verdadero castigo aquí? No es la soledad, es olvidarse de que uno existe». La rutina se me fue pegando a la piel. Dormía mal, comía peor. Los otros custodios empezaban a evitarme. Decían que me estaba obsesionando con ese interno. Uno incluso bromeó que parecíamos novios, pero el tono no era de burla, era de advertencia. «Ese tipo se está metiendo en tu cabeza», me dijo uno, una madrugada, mientras tomábamos café instantáneo en el comedor. Yo negué, pero era verdad. Empecé a quedarme más tiempo frente a la celda de Efraín. Escuchaba todo lo que decía, aunque a veces solo murmuraba frases sin sentido. Nombres, coordenadas, fechas. Decía cosas como: «No puedes confiar en los que te dan de comer. Aquí los vivos sueñan con ser cadáveres». El silencio no está vacío, está lleno de nosotros. Al principio pensé que era locura, pero luego empezó a pasar algo más. Una noche me tocó hacer un traslado de rutina. Un interno del módulo 2B había tenido una crisis nerviosa y necesitaban apoyo para llevarlo al área médica. Lo raro fue que el sujeto gritaba cosas que me helaron la sangre. «El fiscal me está mirando, dice que vendrán por mí también». Pregunté si había tenido contacto con Efraín Díaz, pero todos lo negaron. Ese interno nunca había estado en aislamiento, ni siquiera compartían horarios. Otro interno, semanas después, se arrancó las uñas, literal, y en su celda, con la sangre, escribió en la pared: «Él ya salió y está entre nosotros». Cuando informé a la supervisión sobre estas coincidencias, me mandaron al psicólogo de la prisión. Me preguntaron si estaba durmiendo bien. Me ofrecieron licencia. Me estaban ablandando. Después de eso, decidí callar. Seguía haciendo mis rondas, pero algo cambió. Ya no podía ignorar la sensación de que ese módulo no estaba hecho para contener, sino para incubar. Era como si la reclusión prolongada no borrara al hombre, sino que lo destilara en su versión más pura y más oscura. Efraín Díaz había dejado de hablarme. Ya no preguntaba por el mundo exterior, ya no parecía humano, solo me miraba. Y en esas noches yo también me quedaba viéndolo, a veces más de lo debido, a veces hasta que mis ojos se secaban. Hubo un momento en que sentí que yo también estaba en esa celda, aunque los barrotes estuvieran del otro lado. Una madrugada, ya al final de mi turno, encontré la celda de Efraín vacía. No había alarma, ni registro de traslado, solo ausencia. Notifiqué de inmediato. Llegaron supervisores, militares, hasta gente del área de inteligencia.
Revisaron los videos. Las cámaras del pasillo 4 se habían estado apagadas durante exactamente 3 horas. Nadie supo explicar cómo ni por qué. No había evidencia de fuga, tampoco de suicidio. Nadie me creyó cuando dije que Efraín me había estado advirtiendo, que algo se había estado gestando en ese silencio. Y fue entonces cuando me mandaron al psiquiatra penitenciario. Diagnóstico: estrés agudo, fatiga crónica, alucinaciones provocadas por privación de sueño. Me suspendieron y después me dieron la baja definitiva. Eso fue hace 2 años. Desde entonces vivo en Tulancingo. Trabajo en una ferretería. Intento olvidar, pero por las noches me cuesta dormir. Y cuando logro hacerlo, sueño que estoy en una celda sin ventanas, que hay una lámpara encendida todo el tiempo y que alguien me está mirando desde una esquina. Y cuando despierto, estoy sentado en el suelo, en la misma posición en la que solía estar Efraín Díaz, y no recuerdo haberme acostado. ¿Sabe cuál es el verdadero castigo aquí? No es la soledad, es olvidarse de que uno existe.